COPE Peñaranda. Estar informado. Los lunes tenemos una cita con asuntos relacionados con las comunidades de propietarios, también con las propiedades, con la inmobiliaria y, por supuesto, con el derecho, con la abogacía, con Jesús de Castro. Hola Jesús, ¿qué tal estamos? Muy buenas. Muy buenas. Y gracias como siempre por acompañarnos. Oye Jesús, cuéntanos, ¿de qué vas a hablarnos hoy? Pues hoy quería hablaros de las derramas, lo que son las derramas en las comunidades. Perfecto. Una palabra sí, que yo creo que utilizamos mucho a menudo y que a lo mejor no sabemos exactamente qué es, ¿no? Exacto, y además es una palabra que tiene mala fama en cuanto a los propietarios porque supone, pues eso, hacer frente a un desembolso que no estaba previsto inicialmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues lo primero que hay que saber qué clases de actuaciones se cubren con una derrama. Es decir, hay que decir que en principio pues son cuestiones, o sea, no hay ninguna definición establecida en la ley de propiedad horizontal que diga lo que es una derrama, aunque todos sabemos lo que es, y lo que viene a ser es una cantidad que hay que pagar para sufragar unos gastos que no estaban previstos en el presupuesto inicial. Es decir, lo normal es que son cuestiones imprevistas, uh-huh. Porque las cuestiones previstas pues tendrían que estar establecidas en el presupuesto ordinario. Sí es verdad que bueno, pues las comunidades pues a veces por una idea de un ahorro cortoplacista pues son muy cicateras o quieren ajustar mucho lo que son las cuotas ordinarias, no son reacias a subirlas y al final bueno, pues todo sube, la vida sube y a veces hay que hacer derramas no para una cuestión extraordinaria, que eso es imprevisible, pero a veces porque no se cubren los gastos, ¿no? Pero en teoría, o lo que está previsto es para gastos que son imprevistos, de una reparación que hay que hacer que no estaba prevista, pero no para cuestiones ordinarias que por una falta de previsión, ¿vale? Hay varias preguntas que se establecen sobre el tema de las derramas, ¿no? Que vienen a los despachos. Una de ellas, de las más habituales, es si existe un límite o no existe un límite a la cantidad que se pueda fijar para establecerlo con una derrama. Hay que decir que hay que establecer que depende de la obra que sea. Es decir, si es una obra necesaria, no hay un límite porque es obligatorio hacerlo, es una cuestión que hay que conservar el edificio, pero si no es una cuestión necesaria, que es una cuestión ornamental, una cuestión que, bueno, pues una decisión que tienen los propietarios, pues ahí sí que puede haber límites. Por ejemplo, para eliminar las barreras arquitectónicas, la derrama no puede superar 12 mensualidades, ¿vale? Y para una cuestión de mejora, de ornamiento, pues no puede superar lo que son 3 mensualidades, lo que se puede hacer una derrama. Otra de las preguntas que se establece también es pues que con qué quórum, qué mayoría hace falta para la aprobación de la derrama, y no hay una mayoría específica, sino que depende de lo que se vaya a aprobar. Hay que ir a la ley de propiedad horizontal y hay mayorías de 3/5, mayoría simple, es decir, la mitad más uno, incluso mayoría de 1/3. Por lo tanto, dependiendo de lo que se vaya a aprobar, pues así es como se va a establecer el tema de la derrama. Ajá. Otra de las cuestiones... dime. Sí, Miguel, no, que ha sido... me ha parecido interesante lo de... que no puede ser superior a 12 mensualidades, por ejemplo, para algunas cuestiones y estas cosas. Claro, son cosas que no se conocen, vamos. Claro. Hay que distinguir, como te decía, si es una cuestión necesaria. Si es una cuestión necesaria, no hay un límite. Es que tenemos una avería en las tuberías que se han roto, entonces es un chaperón importante, hay que poner un gran desembolso, pero eso da igual a la cantidad que sea. Pero si es para hacer suprimir barreras arquitectónicas, pues tiene un límite de 12 mensualidades, ¿vale? Si es una cuestión ornamental, pues tiene otros límites. Otra de las preguntas que también hace mucho a la gente y que genera discusiones es quién tiene que pegar la derrama cuando se vende un piso y se ha vendido el piso entre medias, ¿no? Es decir, yo compro un piso y resulta que ya tenía una derrama aprobada y yo no lo sabía, y ahora, claro, si yo hubiera sabido que tengo que hacer esa derrama, a lo mejor hubiera negociado de forma diferente el precio. Pues para evitar ese tipo de problemas que es muy común, ¿no? Que al final compro un piso y resulta que tenía una derrama que el propietario que me la ha vendido se lo ha callado y al mes siguiente tengo que pagar 3.000 euros, por decirte un ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, pues eso genera a veces controversias e incluso enfrentamientos que acaban incluso en los tribunales. Entonces, para evitar eso, es decir, cuando se compra una vivienda hay que pedir un certificado al administrador o al presidente, ¿vale? Para que diga si está al corriente de pago o no, eso te lo exige el notario, pero además
para que diga si existen o no la aprobación de derramas que ya estén aprobadas. Es decir, que conforme a ley, quien tiene que hacer frente a la derrama es el que sea propietario en el momento de que se gira al cobro, es decir, no cuando se aprueba. Es decir, se puede haber aprobado una derrama porque tenemos previsto pintar el edificio y lo que se hace es una derrama que se va a pagar dentro de 3 meses. Si en ese interín se vende el piso, pues esa derrama ya está aprobada. ¿Y quién tiene que pagarla? Pues quien sea el propietario cuando se gira. Y eso es importante, lo digo, porque al final sí que genera enfrentamientos. Y una última pregunta, salvo que tengas alguna más, es decir, ¿y qué se hace? Porque se hace una derrama para hacer un tipo de obra, pero ¿qué pasa si sobra dinero de esa derrama que se ha hecho para hacer esa obra concreta? ¿Qué se hace con ese dinero? Bueno, pues hay 2 opciones, y lo decide la Junta. Una, o se queda en el fondo de reserva, se queda dentro de la comunidad para hacer cargo a otros futuros, o se puede dividir y se puede devolver en la misma proporción, en las mismas cuotas de participación en la que ha sido afrontada la derrama. Eso lo tiene que decidir la Junta. Y eso más o menos un poco el tema, preguntas genéricas, salvo alguna otra que alguien quiera plantear, pues se puede resolver. Bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión, nos puede escribir por correo electrónico, por ejemplo, que yo creo que es la mejor manera, info@copepenaranda.es y dejarnos sus dudas y nosotros las trasladamos a Jesús. Ya te dejo, si quieres apuntar para otro día, como has estado hablando del quitar barreras arquitectónicas, a lo mejor un día podíamos hablar un poco de esto, que yo también creo que es uno de los asuntos que se suelen tratar en muchos comunidades de propietarios. Perfecto, sí, pues es una cosa que es bastante común y que genera bastante controversia porque hay intereses muy diferentes. Efectivamente, no es lo mismo vivir en el primero que vivir en el cuarto, por ejemplo, o ser mayor o ser joven, que ves las cosas desde otra perspectiva. Así es. Pues muy bien. Jesús, muchísimas gracias como siempre, cuídate mucho, hasta la próxima. Un saludo, hasta gracias. Luego.